Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy en el inicio de las festividades del 202 aniversario de Independencia Patria. Hoy es Día de la Bandera. Saludamos a todos los patriotas de nuestro país. Hoy vamos a hablar del tema del momento nuevamente, con dos destacados profesionales de las ciencias jurídicas. El abogado Octavio Pineda Espinosa, experto en Derecho Constitucional. Gracias. Buenas noches. Buenas y nos noches. acompaña a través de la conexión Zoom el abogado Félix Ávila, un especialista en Derecho Penal. Tema: la elección del nuevo fiscal general del Estado y el fiscal general adjunto. Buenas noches, abogado. Gusto saludarlo. Ya compartimos aquí con Octavio. Muy buenas noches, estimado amigo y periodista Anel Rosendo García, y al colega abogado Octavio Pineda. Buenas noches, un honor estar aquí en este programa para aportar un granito de arena a esta problemática. Muy bien, ya vamos a tener los aportes y los conocimientos sobre este tema del abogado Ávila. Octavio, ¿hay o no fiscal general y fiscal general adjunto en este momento? Todo por lo que se ha dicho desde el Congreso Nacional en el intento de elegir autoridades del Ministerio Público que hasta ahora no alcanzan la mayoría calificada. Bueno, gracias, Chendo, por la oportunidad. Un saludo al abogado Ávila. En primer lugar, señalar que para darle tranquilidad al pueblo hondureño, sí hay fiscal general y sí hay fiscal adjunto, precisamente porque se previó esto en la ley orgánica del mismo Ministerio Público y en la ley orgánica del Congreso Nacional, que señala que los funcionarios, cuando no sea electo su sustituto legal, deberán permanecer en sus cargos hasta que se produzca esa elección. Y también el artículo 18 señala que en caso de que existiera una ausencia temporal o permanente de fiscal general, hay un orden jerárquico. Asume el fiscal general adjunto y en su defecto el director general de fiscales. Y si esto ya lo prevén las leyes del país, abogado Pineda Espinosa, ¿qué está pasando entonces a nivel del Congreso de la República cuando escuchamos sendas exposiciones contrario a lo que dicen las normativas del país y que ustedes, que son los estudiosos, nos exponen? Sí, definitivamente que es lamentable escuchar en el Congreso abogados, incluso catedráticos universitarios, pretendiendo imponer un raciocinio, una interpretación traída de los cabellos. El abogado Ávila lo sabe muy bien. Lo primero que aprendemos nosotros los abogados es la famosa pirámide de Kelsen, que no es otra cosa que es el orden jerárquico normativo que tienen todas las legislaciones. Y en la cúspide de ese orden jerárquico normativo está la Constitución de la República, posterior le siguen las leyes ordinarias, los reglamentos y finalmente las normas individualizadas. El hecho de que este intento que se hizo en el Congreso Nacional el día de ayer, de darle, por ejemplo, la responsabilidad de dirigir el Ministerio Público a la UFERCO, es ilegal y es inconstitucional, rompe ese orden jerárquico normativo, porque ese decreto que aducen le da esas facultades, estaba bajo ese orden jerárquico y en ese orden está la Constitución de la República, que es la Carta Magna, la ley especial, que es la del Ministerio Público, y la ley orgánica del Congreso. Ahora, ¿hay algo político a todas luces en estas propuestas y análisis legales que hemos escuchado, incluso de personas que no son abogados? Así es. ¿Cómo saldar eso o anteponer lo jurídico a lo político? Usted fue diputado, ha sido político de hace muchos años. Así es. ¿Cómo encontrar arreglos, Octavio? Mire, aquí debe primar en primer lugar el respeto a la ley, a la Constitución y a las leyes. Todos hacen una promesa constitucional de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Estas interpretaciones de orden político no tienen cabida en el mundo jurídico. Se quedan como meras opiniones que yo respeto pero no comparto y que la misma legislación vota. Y hay que señalar otra cosa, Chendo. En el tema del fiscal general y el fiscal adjunto ya hay precedentes. La Corte actual fue electa 12 días después de que había vacado la Corte anterior.
y se aplicó precisamente el artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso para que no quedara un vacío legal en el Poder Judicial. La Corte anterior fue electa igual, después de que había vencido el periodo. Así que ese precedente se aplica, por analogía, también al Ministerio Público. ¿Y cómo quedan entonces todas estas normativas a las cuales hacen alusión los diputados bajo conceptos, no sé si de interpretación? Sí, pero que esto le corresponde a la Corte en todo caso. A la Sala de lo Constitucional, pero yo quiero decir una cosa, hay una falencia en el Congreso Nacional que no podemos negar y es la del presidente del Congreso. Es una persona que es neófito en el tema legal y está muy mal asesorado, no entiende, no comprende la normativa constitucional, no comprende ese orden jerárquico normativo porque no es la primera vez que viola la Constitución y las otras leyes. Y además de eso, aquí hay un criterio político que se quiere anteponer a lo jurídico. Y eso no puede suceder en un país que en su artículo primero de la Constitución señala que somos un Estado de Derecho. El Estado de Derecho nos impone la obligación de hacer cumplir las leyes. Hay un principio de legalidad establecido en la misma Constitución de la República que se violenta con estas acciones que se están pretendiendo tomar en el Congreso. Abogado Félix Ávila, usted es especialista en derecho penal y es uno de los grandes elementos que ha entrado en discusión a partir de esta fecha, partiendo que hoy ya vencieron los 5 años del abogado Oscar Fernando Chinchilla y el abogado Daniel Cibrián. Escuchamos del abogado Cibrián que se ha pronunciado ya públicamente de que él va a continuar esperando que el Congreso elija para entregar el informe de cuáles han sido sus ejecutorias al frente del Ministerio Público como segundo a bordo del mismo. ¿Qué pasa con la acción penal pública reservada para la Fiscalía como tal en sus diferentes fiscalías especiales a partir de esta fecha? ¿Cómo se procede? ¿Estamos en una parálisis o qué pasa? Buenas noches. Buenas noches, estimado de nuevo, Rosendo. La realidad es que lo que no pudo cumplir el Congreso Nacional el día de ayer es elegir los sustitutos legales del fiscal general y del fiscal general adjunto. Pero los titulares del Ministerio Público que fueron nombrados hace 5 años continúan en sus funciones. De manera pues que el ejercicio de la acción penal pública, que todos los días, a todas horas se ejerce por parte de los fiscales, está ahí incólume. ¿Por qué? Porque si bien el Congreso de la República no pudo elegir a los sustitutos de Chinchilla y de el señor Cibrián, esa es responsabilidad del Congreso Nacional de la República. Por eso es que en la ley orgánica del Poder Legislativo, yo creo que muy acertadamente existe esa norma 80, ahí cuando dice que si el Congreso de la República no ha podido nombrar al término del mandato de uno de los titulares de instituciones que elige el Congreso, si al término del mandato el Congreso no ha podido nombrarlo porque no lo puede nombrar, como en este caso, entonces debe continuar en sus funciones. ¿Qué quiere decir esto interpretándolo? Simple y sencillamente. El legislador lo hizo sabiamente como una especie de extensión anticipada del mandato que concluye. Es legal y es correcto. El legislador previó una situación como esa. ¿Qué pasa si no se le nombra por cualquier situación? En este caso es por una cuestión de orden político, podría ser por una catástrofe, podría ser porque el Congreso no se puede reunir, imaginémonos, en una cuestión de emergencia nacional. Entonces, obviamente, en la ley misma hace una prórroga del mandato. Eso es como que anticipadamente desde el momento en que se emitió la ley, dijo que se extendía esto. Y así ocurrió para la Corte Suprema de Justicia, que debió haber sido electa en el año 2016 y creo que se tardaron cerca de 22 días en poderla elegir, y este año
con la Procedí. actual Corte Suprema de Justicia. De manera pues que yo creo que esto hay que entenderlo muy bien, hay que pensar en la seguridad jurídica. Aquellos que dicen lo contrario y que hablan de vacancia, que acefalía de la titularidad del Ministerio Público, simple y sencillamente están equivocados. Son interpretaciones antojadizas, pero obviamente no piensan en la seguridad jurídica. Ahora, Pero, ¿qué pasa, abogado, si hay un desconocimiento de esta normativa y pretendemos ir por la ruta de un decreto especial que el Congreso lo aprobó en mayo del 2022? Hablamos puntualmente del 67-2022. Conozco ese decreto, por supuesto. Y lo que hizo el Congreso de la República es algo innecesario, pues decir que el ministerio, que el fiscal de UFERCO, la Fiscalía Especializada contra Redes contra la Corrupción, que ahora mismo se pone ahí en pantalla, tiene la facultad de ejercer la acción penal, y eso ya está dicho, pues el fiscal de UFERCO, la unidad especializada, fue creada por esta Fiscalía General. El señor fiscal fue electo o fue nombrado en algún momento como fiscal especial primero, luego después ascendido a fiscal auxiliar primero, luego ascendido a fiscal especial y obviamente en este momento ostenta la titularidad de la Fiscalía Especializada, que tiene una competencia exclusiva en materia de corrupción, pero ese fiscal no tiene la facultad de dirigir las actuaciones de los demás fiscales de la República. Por mucho que lo hayan dicho ayer en discursos, simple y sencillamente son discursos vacíos de contenido. La ley, esa ley que se acaba de proyectar aquí, ese decreto, lo que dice es que, es más, ¿verdad? Era un decreto raro porque estaba dándole unas facultades, ampliándole supuestamente unas facultades que ya tiene el fiscal, pero hasta el momento en que este mandato de los fiscales concluyera. Una vez que iniciara el nuevo fiscal, el nuevo mandato de los fiscales ahí concluiría. Pero concretamente, para que no quede duda, el fiscal de UFERCO no ha sido nombrado ni tampoco existe en la ley facultad alguna para que pueda asumir las funciones de fiscal general, ni tampoco de director de fiscalía, porque hay que decirlo aquí, el fiscal de UFERCO es subalterno del fiscal general, es subalterno también del director de fiscales, y ahí lo dice el propio decreto, que la fiscalía hará informes de las actuaciones al director de fiscales. Usted da informes ¿a quién? A su superior jerárquico, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, yo creo que eso debe estar bien claro, que la titularidad del Ministerio Público corresponde actualmente al fiscal general adjunto y en su caso, a falta de esto, al director general de fiscalías. Muy bien, están con nosotros los profesionales del derecho, Octavio Pineda Espinosa y Félix Ávila, compartiendo aquí en Al Banquillo. Pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo, participan hoy los abogados Félix Ávila, que nos aguarda un momento, nos quedamos en este segmento con el abogado Octavio Pineda Espinosa. Estamos a la puerta de lluvias de recursos en el Poder Judicial. Posiblemente, yo creo, bueno, obviamente la Constitución permite, en el artículo 80 precisamente de la Constitución, garantiza el derecho de petición y cualquier afectado puede acudir a la Sala de lo Constitucional a presentar este tipo de amparos o recursos de inconstitucionalidad. Pero yo creo, Chendo, que debemos darle certeza al pueblo hondureño y debemos asegurar que en el país existe seguridad jurídica y en ese sentido el orden jerárquico normativo no se puede romper. Ya lo mencionaba el abogado Ávila en el segmento anterior, inclusive cabe mencionar, y el abogado Ávila lo sabe, que si estos funcionarios que fueron electos por 5 años y que han sido prorrogados precisamente porque el Congreso no cumplió con su función de elegir al fiscal general y al fiscal adjunto, se abandonaran sus cargos, incluirían en responsabilidad penal. Entonces, lo que hace don Daniel Cibrián el día de ayer es precisamente lo correcto, porque si él abandona el puesto, si él abandona el ejercicio de la función que ha sido prorrogada,
incurriría en responsabilidad Ahora, penal. pero sí puede renunciar. Claro, pero eso sí se lo pero faculta. la renuncia tiene que presentarse ante el Congreso y el Congreso tiene que aceptar esa renuncia. Pero eso no ha sucedido. Y en mayoría calificada Y siempre. vuelve a aplicarse el requisito de la mayoría calificada. Y sin embargo, eso no ha sucedido. Ninguno de los dos ha presentado su renuncia ante el órgano legislativo y por lo tanto lo que se continúa es lo que ya dice el artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso. Continúan estos funcionarios en el ejercicio de la función y el artículo 18 establece un orden jerárquico. El fiscal general, el fiscal adjunto y el director general de fiscalías. La UFERCO, que mediante ese decreto que mencionaba el abogado Ávila y que tú mencionabas, tiene facultades que ya tenía y que ya estaban establecidas. Y lo que se hizo ayer fue simple y sencillamente reafirmar esas facultades, pero ese decreto ni lo que se manifestó ayer, el hecho de que se le dé financiamiento a la UFERCO, es una actividad más administrativa que otra cosa. Y yo estoy de acuerdo que se le dé el financiamiento debido y el apoyo a la UFERCO, al igual que a todas las fiscalías. Pero eso no le da al Congreso la facultad de establecer a la UFERCO como garante de la acción penal o como responsable de dirigir el Ministerio Público. Esa facultad le corresponde constitucionalmente al fiscal general y al fiscal general adjunto. Y aquí hay que decir otra cosa. El Ministerio Público por eso tiene rango constitucional. No está dentro de la estructura administrativa del Estado. Está fuera del Poder Ejecutivo y fuera de los otros dos poderes. Precisamente por eso, para que tenga independencia y autonomía. Ahora, ¿cómo entender lo que decía hoy en horas de la mañana en HRN el doctor Hugo Noé Pino, hablando puntualmente del fiscal general adjunto, el abogado Francisco Cibrián Bueso, porque él tiene función administrativa, pero al faltarle el fiscal general, él asume en base a la estructura del Ministerio Público. Pero retomo lo del doctor Pino. Hoy, si llegaba, era para nada, y en los siguientes días, porque dice que no puede firmar porque ya no es fiscal. No, con todo el respeto al doctor Hugo Noé Pino, ahí desconoce lo que dice precisamente la ley. La ley, en este caso el derecho, no puede tener vacíos. Y ese vacío no existe precisamente porque la condición ya fue regulada por el artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional y el artículo 18, reafirmo, de la Ley del Ministerio Público. No se produce vacío porque precisamente lo que dice el artículo 80 es que al no haberse elegido fiscal general y fiscal general adjunto, permanecen en sus funciones los fiscales que han estado ejerciendo esa función. En todo este escenario que estamos viviendo, Octavio, se están cometiendo infracciones a la ley, y hablo de infracciones, quizás delitos, que no prescriben en el tiempo. ¿Qué establece la norma jurídica hondureña? Definitivamente que sí. Definitivamente que se han cometido infracciones a la ley, se pretende cometer una violación a la Constitución, a la misma ley del Ministerio Público. Esto implica delitos de traición a la patria, que son imprescriptibles, y delitos penales, como el abogado Ávila podrá explicar adecuadamente en su momento. Pero más allá de eso, Chendo, yo creo que debemos llamar a la reflexión a la bancada de Libertad y Refundación en el sentido de que ellos tienen la responsabilidad histórica de elegir fiscal general y fiscal adjunto como le prometieron al pueblo hondureño. Y eso se resuelve fácilmente. En las dos mociones nominativas que se presentaron en el seno del Congreso, se reitera, por ejemplo, el apoyo al abogado Cabañas Cadillo. Si tú sumas los votos que tuvo la moción de la oposición más los de Libertad y Refundación, el abogado Cadillo llega a 126 votos. Claro, no llega a los 86 que establece la norma constitucional, pero está mucho más cerca que la moción oficial, que solo tiene 52 votos. Entonces yo creo que un llamado a la reflexión en el sentido de que se ha buscado una fórmula, a mi parecer, que conviene a todas las partes. La abogada Jenny Almendares, que es una abogada de carrera también, con vasta experiencia, viene de las entrañas de Libertad y Refundación. Es una persona muy capacitada y me parece también que cumple con el principio y el criterio de género. Entonces,
romper eso es muy difícil y yo creo que Libertad y Refundación debe hacer la reflexión de que para darle seguridad jurídica al pueblo hondureño y tranquilidad, debemos tomar esa decisión lo más pronto posible. Octavio, ¿cabe en esta discusión que se tiene en estos días plantear una reforma constitucional? Usted que conoce de esta área, bueno, ya se aclaró que lo de la interventora no se ha abordado a nivel de Libertad y Refundación y la oposición. Entonces eso como que lo vamos a ir eliminando. No descartando, poniéndolo así en un folder cerrado. Pero ese folder lo pueden abrir los políticos, usted los conoce. Así es. Queda en folder cerrado, digamos. Ahora, pensar en función de pactos, porque en eso han vivido históricamente los políticos, de traer una figura que no se menciona mucho, pero puede ser una especie de comodín para salvar este conflicto, elevar a rango constitucional la dirección de fiscales, que tanto se ha hablado. ¿Se puede pensar en ello? Bueno, en este momento creo que es extemporáneo. Hay que señalar que para que eso suceda, tendría que presentarse esa reforma constitucional en la presente legislatura y reafirmarse en la siguiente legislatura. Y además tendría que cumplir también con el requisito de los 86 votos, una mayoría calificada. Me parece que no es la solución adecuada desde el punto de vista jurídico. Ahora, mencionando lo jurídico, hay que mencionar también lo político. Y en este aspecto yo diría que Libertad y Refundación tiene una salida muy fácil. Si ellos insisten en que Joel Zelaya sea parte de la estructura del Ministerio Público, poder negociar con la oposición la Fiscalía Adjunta. Hay una posibilidad ahí de negociación y de acuerdo. Porque esto ahora mismo lo ve más político que jurídico. Claro, o sea, lo que se ha hecho en el Congreso, desafortunadamente, de parte de la presidencia del Congreso y de la bancada de Libertad y Refundación, es más una actividad política que una cuestión jurídica. Lo jurídico ya está establecido, Chendo, y no necesita interpretaciones traídas de los cabellos. Lo jurídico establece que si no se ha electo fiscal general y fiscal adjunto, al terminar el periodo, continúan ellos en el ejercicio de las funciones mientras se toma la decisión por parte de las bancadas de elegir a esos nuevos funcionarios. Pues eso es precisamente la importancia de que el Ministerio Público sea un órgano constitucional, independiente y autónomo. Y además de eso, señalar que no cabría el tema de la interventora al Ministerio Público porque no es una función que tiene asignada el Congreso Nacional con respecto a este órgano constitucional. Bueno, aquí también se está planteando el tema de la votación que lleva a cabo el Poder Legislativo. Tienen 5 ciudadanos seleccionados por una junta proponente y luego a decidir en el Congreso Nacional sobre su elección. Pero hay algunos profesionales del derecho que presentaron recursos en la Sala de lo Constitucional. Al no definirse en el Congreso Nacional la elección, ¿tienen alguna esperanza ellos de algún fallo del Poder Judicial que les favorezca y los habilite y sigan en el proceso, o eso no cabe? Mire, afortunadamente estos recursos, cuando fueron admitidos en la Sala de lo Constitucional, fueron admitidos sin suspensión del acto reclamado. El acto reclamado en este caso es la lista que trasladó la Junta Proponente al Congreso Nacional de los profesionales que deberían ser electos, enmarcados en el artículo 233 constitucional. Para mí no tendría ningún valor, ningún efecto que la Sala a estas alturas resolviera alguno de esos amparos, porque lo que haría más bien es enturbiar el ambiente político, pero desde el punto de vista meramente jurídico me parece que eso no tiene asidero y que además no creo que la Sala de lo Constitucional se vaya a meter en este lío que es más político que jurídico. Es decir, para usted es invariable y ahí están los 5, que por cierto hay 2 reconocidos profesionales del derecho ahí también, porque Sí. solo oímos hablar del abogado Joel Zelaya, de Marcio Cabañas Cadillo, de Jenny Almendares Flores, pero también está ahí Mario Morazán, claro, que es un respetado abogado, mío en la facultad. Y está también el abogado Pablo Emilio Reyes. Así es. Y ambos con credenciales profesionales
muy buenas también. Igual el abogado Morazán, somos compañeros en la Universidad Nacional, lo respeto mucho y podría en alguna fórmula llegar inclusive a integrar, porque lo que hay que ver de aquí desde lo político es que hay que buscar una salida y posiblemente en una nueva fórmula que pudiera llegarse a algún tipo de acuerdo entre los partidos, se mencione al abogado Morazán. Pero hasta este momento lo que existe son dos mociones nominativas, una que tiene 75 votos, una que tiene 52, y hay que alcanzar los 86 votos que establece la norma constitucional. En ese sentido, sí quisiera agregar, Chendo, que me llama mucho la atención el hecho de que en el Congreso Nacional se le diera una calificación distinta a los 5 miembros que fueron señalados por la Junta Proponente como posibles fiscales, de manera acomodaticia a los intereses del partido de gobierno, cuando el estándar internacional fue establecido por las mediciones que hizo la Junta Proponente. Muy bien, ese tema lo vamos a abordar en el cierre con el abogado Pineda Espinosa. Hacemos una pausa, ya venimos con más aquí en Al Banquillo. Seguimos al banquillo, ahora vamos al área penal, a los conocimientos del abogado Félix Ávila. Usted ya me hablaba de que la acción penal pública no se detiene por las fiscalías especiales, pero ¿qué ocurre si toma la decisión, en este caso, uno de los fiscales en no llegar a su cargo? ¿Hay riesgo de acciones en su contra o cómo queda, abogado Ávila? Se refiere a que el fiscal general o el fiscal general adjunto no decidan declinar continuar en el ejercicio de los cargos. Correcto, que ellos digan, Bueno, nosotros ya no seguimos y nos vamos de aquí. Sí, tendrían que manifestarlo de manera directa, clara. Para mí, obviamente, si bien es cierto, el mandato de ellos ha concluido ya, porque obviamente fueron electos para 5 años, sin embargo, la ficción jurídica que establece el artículo 80 de la Ley Orgánica del Ministerio, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, prorroga su mandato por un tiempo indefinido, si se quiere, mientras el Congreso no elija a las nuevas autoridades. De ahí entonces que es prudente, así como lo hizo el magistrado o exmagistrado Edgardo Cáceres Castellanos, que él fue al Congreso a presentar una renuncia y ahí yo me acuerdo que hasta hubo un acto oficial para recibirle la renuncia al magistrado Cáceres Castellanos, quizás por alguna conveniencia. Lo mismo si en el caso ocurriera que estos fiscales generales quisieran declinar, para mí la expresión sería así, declinar a continuar ejerciendo el mandato, tendrían que hacerlo así de manera expresa. Eso es lo que yo puedo decirle, pero ellos pueden continuar en sus funciones. Por el contrario, tienen la obligación, para mí, están obligados a continuar en sus funciones, porque si no, entonces hacerlo simple y sencillamente sin previo aviso, por decir así, podía incurrir en responsabilidad. Pero yo creo que la mayor preocupación, Rosendo, no debería ser tanto eso, sino que realmente preocuparse por el hecho que la actividad del Ministerio Público está normal, está incólume, sigue su marcha normal, y entonces no tiene menoscabo, porque si ellos faltaran, podría perfectamente ocupar el cargo el director de fiscales, porque así lo establece el artículo 18 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Yo creo que aquí hay que ver que quien está faltando a los deberes de su cargo es el Congreso Nacional de la República, que teniendo la obligación constitucional de nombrar a los fiscales, a los titulares del Ministerio Público, entonces están incumpliendo sus deberes, sus obligaciones constitucionales. Sí lo están haciendo, quizás a otros, ¿verdad? Pero yo creo que el Congreso Nacional de la República está dirigido por una junta directiva y esta es la que tiene la obligación de llegar a los acuerdos. ¿Hay pena en las normativas, en este caso penales del país, si llegasen a retirarse sin previo una renuncia
en el Pleno del Congreso Nacional, aun y cuando su periodo, insistimos en eso, de 5 años venció ayer, abogado Ávila? Bueno, yo creo que anticipar, a mí no me gusta anticipar como lo hace alguna gente, decir, ya fulano de tal cometió delito. Sí, hay una norma en el Código Penal que establece que quien abandone un cargo sin habérsele aceptado, cuando haya renunciado, por supuesto, y abandone el cargo sin que se le haya aceptado la renuncia, entonces puede incurrir en responsabilidad. Pero habría de que ver aquí que primero tiene que existir la previa renuncia o el acto de declinar el ejercicio del cargo. Entonces, eso tendrá que ser calificado. Creo que los fiscales generales hoy día deben de ver, por ejemplo, por decir así, esa amenaza de la norma que está haciendo de la norma penal en el sentido de decir que quien abandone un cargo incurre en responsabilidad, ¿verdad? Desde lo que yo puedo, del día de ayer se está diciendo que el fiscal general adjunto, Daniel Cibrián, dijo que él continuaría en los deberes de su cargo. Entiendo de que el Ministerio Público hoy, el fiscal, el vocero de la Fiscalía, el señor Mora, ha dicho que todo está bien en el Ministerio Público. Con eso está claro entonces de que ellos siguen en sus funciones y las cosas están normales. Yo creo que es importante, Rosendo, abonar a otras cosas ahí. ¿Qué es lo que está sucediendo precisamente con esta problemática del Ministerio Público? Si, ¿Qué remedios, por decir así, legales y constitucionales hay que adoptar para que esto no ocurra? Usted mencionaba si el problema es que hay que elevar a rango constitucional la Dirección General de Fiscalía. Desde mi punto de vista, si para resolver un problema hay que hacer reformas, pero que sean reformas en positivo, pero reformar de repente la Constitución, la ley orgánica, simple y sencillamente para un retroceso, es decir, para que se haga un reparto de cargos en el Ministerio Público, yo creo que eso no es correcto. Hay que analizar si el sistema de selección, si el sistema de, primero el sistema de selección y luego el sistema de elección es el correcto o ya está superado porque todo se supera en el tiempo, entonces habría que buscarse unas modalidades diferentes, pero que esas modalidades sean en positivo. Pero eso que se recomienda, simple y sencillamente, porque hoy hay 3 partidos políticos, ya no hay 2 que son los beligerantes, y por lo tanto hay que crear un cargo constitucional para como una especie de reparto. Eso no es bueno. Además, seamos realistas, si en el Ministerio Público ahí el mando es de la Fiscalía General y este se la delega al director general de fiscales, ¿verdad? Y entonces, igual, pues si se le da rango constitucional a la Dirección General de Fiscalía, el pleito va a ser por querer ostentar el cargo de director general de fiscales, y con el antagonismo que hay hoy día, creo que los problemas van a ser peores. La clase política, los políticos deben de reunirse, la sociedad hondureña, así como hace casi 30 años, vamos a decir así, cuando surgió el problema de la crisis institucional, la crisis de las instituciones, cuando el presidente Callejas creó la comisión ad hoc de alto nivel para las reformas institucionales y que fue dirigida por los partidos políticos, miembros de la sociedad y que presidió en su tiempo Monseñor Oscar Andrés Rodríguez. Así debería de buscarse una salida para resolver estos problemas y de repente buscar unas reformas constitucionales, pero que no implican simple y sencillamente complacer a un determinado partido político, sino que buscar la manera en que la institucionalidad se potencie. Fíjese que se escucha, ¿verdad? Y ya viene la CICI, ya vamos a traer la CICI como una manera de amenaza. Aquí deberíamos estar preocupados de fortalecer la institucionalidad. ¿Y cómo se fortalece la institucionalidad? Nombrando, en este caso, a los jefes del Ministerio Público, creando condiciones para que la institucionalidad se fortalezca y no tener la vergüenza de tener que estar llamando a instituciones de afuera para que nos resuelvan nuestros problemas. Eso es lo que debería de verse aquí. Es decir, cuando se habla de traer la CICI, es que
quienes gobiernan actualmente o en el pasado están demostrando no tener la capacidad y reconocer que aquí en Honduras no hay hombres y mujeres suficientes para gobernar este país y hacer la debida justicia para todos. Sí, por cierto, abogado Ávila, con este poder delegado del fiscal general de la República en el director general de fiscales, bueno, en este caso actual se mantiene el abogado José Mario Salgado Montalbán. Sí. Con lo que está definiéndose para las fiscalías especiales, tendrían ellos que pedir o informar, como dice el decreto, y las demás fiscalías, al abogado Salgado Montalbán o al fiscal adjunto. ¿Cómo está el proceder? Es que mire, la normalidad que existe en el Ministerio Público es que los fiscales, hay fiscales que han presentado requerimientos, han ido a juicio cientos de veces y nunca tuvieron la necesidad de preguntarle siquiera al fiscal adjunto o al director de fiscales, peor, al fiscal general, porque eso no ocurre, porque la delegación del ejercicio de la acción penal pública es ficción jurídica, es inmediata. Desde el momento en que el fiscal les nombra, les da el nombramiento, desde ahí les delega sus funciones. Ahora bien, el director de fiscales, porque así lo manda la ley orgánica del Ministerio Público, él sí tiene un contacto más directo con los fiscales, los jefes de fiscalía regionales, especiales. Entonces, en este caso, todo sigue igual, no ha variado absolutamente nada. Por ejemplo, la Fiscalía Regional de Danlí, por ejemplo, los fiscales están trabajando, yendo a sus actividades y no ha pasado nada, nadie está preguntando, no puedo presentar este requerimiento porque no hay fiscal general, no está sucediendo nada porque la institucionalidad está ahí presente. Muy bien, está con nosotros el abogado Félix Ávila, experto en derecho penal. Hagamos la pausa, corregimos ahí el enlace y venimos al cierre aquí en Al Banquillo con la participación de los abogados Octavio Pineda Espinosa y Félix Ávila. Ya regresamos. Seguimos al banquillo, ya en el cierre, abogado Octavio Pineda Espinosa. Hay un elemento que llamó la atención y es junta proponente para los 5 que remitió al Congreso Nacional, calificó de 1 a 5. No es vinculante porque al final sobre los 5 selecciona la Cámara, pero resulta que la comisión de dictamen que se integró para revisar los perfiles y el trabajo de la Junta proponente también calificó y quieren tomar como base eso para la elección, pero la historia nos ha dicho que esos números no son vinculantes, insisto en esto, o salvo que se haya cambiado. Sí, bueno, primero no son vinculantes y segundo, a mí me llama mucho la atención que la comisión especial que se creó para este efecto estaba integrada por 5 miembros del Partido Libertad de Refundación. Entonces no había equilibrio en la comisión en primer lugar. En segundo lugar, cuestiono qué estándares se utilizaron para hacer esa valoración que hizo el Congreso. La valoración de la Junta Proponente fue una valoración fijada en los estándares internacionales. Ahí habían profesionales del derecho, pero también profesionales de otras áreas debidamente informados y tuvieron asesoría de organismos nacionales y de organismos internacionales. La valoración que hace el Congreso me parece una valoración política dirigida a favorecer al candidato que Libertad de Refundación ha querido imponer en el Congreso. Entonces, aunque no son vinculantes ninguna de las dos, yo creo que la que tiene más peso específico, si hablamos del término de meritocracia, es la que hizo la Junta Proponente, que colocó en primer lugar a la abogada Jenny Almendares Flores. Y es un elemento muy interesante señalar que las 2 mejores valoradas, tanto en el proceso de la Corte Suprema de Justicia, donde la más valorada fue a la abogada Ana Pineda, que finalmente no se lo electa, y la abogada Jenny Almendares Flores, son rechazadas por el partido de gobierno. Y eso me llama mucho la atención, sobre todo considerando que la abogada Flores, aparte de que tiene una experiencia de 20 años, que fue fiscal y es reconocida en su honorabilidad, proviene de las entrañas del Partido de Libertad de Refundación.
No quieren entonces un fiscal independiente, sino que lo que hizo el Congreso es buscar acomodar el interés del Partido Libertad y Refundación cuando hace una valoración donde cambia esa nota que se le había establecido a los propuestos por la Junta Proponente. Ahora, ¿qué salida deben tomar ahora mismo los políticos? ¿Cómo encontrar un equilibrio para no mantener prácticamente en zozobra a la población hondureña? Porque debemos decir que mientras esto ocurre, aquí no debemos olvidar el tema de la inversión, el tema de la generación de trabajo, que eso es la verdadera realidad que va a ponerlo en un mejor estadio de desarrollo al país. Y con estos conflictos que se arman, ya son Quijotes los que invierten. Sí. Bueno, primero, darle certeza al pueblo hondureño y seguridad de que el Ministerio Público sigue cumpliendo sus funciones. No se ha detenido por que no haya habido elección. Eso señalarlo en primera instancia. Y también para señalárselo a los inversionistas nacionales e internacionales. Este es un Estado de Derecho, es un Estado regido por leyes, donde prima el principio de la supremacía constitucional y el principio de legalidad. Aquí no hay vacíos de poder. Ahora, la salida a cuestiones políticas, decía mi papá, a problemas políticos hay que darle soluciones políticas. La responsabilidad de elegir el fiscal general la tiene el partido de gobierno, porque es a quien el pueblo le dio el mandato de dirigir la nación. Y en este caso, el Congreso Nacional, que es el que tiene que elegir. Yo encuentro, desde mi punto de vista, una salida política fácil. Incorporar al candidato de Libertad y Refundación a la fórmula que ha presentado la oposición como fiscal adjunto. Esa podría ser una salida. La otra salida es que reconozcan que su moción nominativa solo tiene 52 votos y no va a pasar de ahí, mientras que la moción del bloque de oposición ya tiene 75 votos, ha ido en aumento. Está más cerca esa moción que la moción oficial. Abogado Félix Ávila, cierro con usted. Lo jurídico ya lo hemos visto, es más político esto para encontrar una solución que la esperamos. Insisto en esto, por el bienestar del país y la tranquilidad de la sociedad la próxima semana. Yo creo que sí, tal como lo ha dicho el colega Octavio Pineda Espinosa, obviamente pues su padre fue un hombre muy valioso en el Partido Liberal y negociador. Yo creo que desde un punto de vista político debe resolverse esta situación porque vamos a continuar así, tal como lo dice él. Si estamos hablando de que el partido de gobierno quiere insistir con alguien, pero no alcanza los votos suficientes y nunca los va a alcanzar, entonces obviamente debe de convencerse de repente que a su propuesta debe pasar, digamos, a un segundo lugar. Y de repente yo creo de que así debe ser. Tomamos en cuenta que la otra propuesta está respaldada por más partidos políticos, incluso el día de ayer se alcanzó 74 votos. Yo creo que eso debe hacerle razonar a cualquiera. Entonces, deben resolver estas situaciones, como lo dije hace algún momento, pensar en los intereses de la nación, pensar en la seguridad jurídica. Creo que no pueden ver bien, estas cosas no pueden verse bien. Cualquier inversor que quiera venir a Honduras aquí, entonces va a mirar que aquí las cosas están mal, que nosotros los hondureños no podemos resolver nuestros propios problemas, que pareciera que decir que aquí se va a traer instituciones de afuera para resolver nuestros problemas, pareciera de que eso es algo importante, si como ya lo dije, eso más bien daría lugar pues a sentir pena. Eso es como que cualquiera de nosotros no podamos, siempre lo sigo diciendo, cualquiera de nosotros no pudiese, usted o yo, no podemos resolver los problemas de nuestra casa y salga un vecino diciéndole, pues déjeme entrar a su casa para resolver los problemas, eso es vergonzoso. En ese sentido, pues creo que toca para la clase política al más alto nivel, creo que tiene la solución. Solo tienen nada más que ponerse de acuerdo, pero obviamente pensar que lo que se quiere es resolver el problema, pero no crear
más problemas como los que actualmente estamos pasando. Solo un último punto, abogado Ávila, y si en las votaciones de los próximos días, que se tendrán que presentar forzosamente, entra eso que han advertido algunos diputados, de presión, de amenazas, de corroborarse, ¿hay responsabilidad penal para quien lo promueva? Claro, eso sería terrible que se lograra comprobar que un voto de un diputado fue emitido, ¿verdad?, por presión. En primer lugar, ¿verdad?, esos actos, aunque se tomen, serían nulos. Obviamente debería comprobarse bien, pero aquí después todo se sabe. Y lógicamente quienes hayan ejercido la presión sobre alguien para que emita una decisión, un voto, obviamente que incurre en responsabilidad. Esto sería lamentable que así se hiciera tanto para aquellos que presionan como los que se dejan presionar, ¿verdad? Pero sí, se dice mucho de eso, ¿verdad? De que alguien puede sucumbir ante la amenaza de repente de cualquier cosa, ¿verdad? Ya sea para privarle de algún beneficio o algo que tiene. Muy bien, le agradezco, abogado, por su tiempo, muy amable. A su orden. El abogado Félix Ávila, que nos ha acompañado junto al abogado Octavio Pineda Espinosa para analizar lo que está pasando con la elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público. Por su sintonía esta noche al banquillo, muchas gracias.